Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Soto. Es un honor estar aquí con ustedes. Estoy acompañada de Carlos Gamboa y Mariana Cubero y nosotros tres hoy les traemos esta presentación titulada Ya sabe programar en R y enseñarlo. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Primero les quiero contar un poco sobre nuestra experiencia y quiénes somos nosotros. Bueno, somos los de, los de las fotos, ¿verdad? Nosotros llevamos ya 2 años juntos enseñando cursos en R en el Laboratorio Nacional de Computación Avanzada. Estos cursos se han enfocado principalmente en introducción básica a R, en visualización de datos y en análisis estadístico. Y son cursos concentrados, son cursos de máximo 2 semanas, mínimo una semana, en donde se trata de abarcar la mayor cantidad de material que podamos en ese tiempo y que la gente se vaya lo más preparada que podamos para que continúe su camino de aprender R. Entonces, esta es nuestra experiencia y pues ya con esto en mente, comenzamos. Hola, mi nombre es Carlos Gamboa y yo les quiero empezar hablando de esta imagen que tenemos en la presentación. Es una situación que no nos acostumbramos a ver mucho en este 2020, ¿verdad? Dado la pandemia, los talleres presenciales se redujeron en cantidad y nosotros nos vimos obligados a pasar muchos de nuestros talleres a la modalidad virtual. Este taller es un taller que dimos en el TEC de San Carlos en el 2019 como parte de un evento que organizábamos, que es la Escuela de Big Data, en donde enseñábamos R y Python como herramientas para ciencia de datos. Justamente nuestro papel era enseñar a los estudiantes, a los participantes, usar R para análisis de datos y darles los flujos de trabajo básicos que podían utilizar y de esta forma que conocieran un poco más. Muchos conocían y muchos eran nuevos en el lenguaje, entonces eran experiencias bastante enriquecedoras para todos. En ese momento les cuento que éramos tres instructores. Esos tres instructores con el tiempo aprendimos a usar R, ¿verdad? Teníamos que empezar a usar desde la universidad, en proyectos de investigación, inicialmente nuestros trabajos, y de ahí en adelante con la experiencia que íbamos obteniendo día con día, nos aventuramos a enseñarlo. Por eso en, empezamos a ser parte de esos talleres. Em, bueno, enseñarlo, o eso es lo que nos gusta pensar, porque ahorita les voy a introducir la idea que les vengo a hablar acá. Entonces, nosotros pasamos de ser aprendices a maestros, ¿verdad? Eh, nosotros como aprendiz, ustedes eh, saben utilizar R, saben manipular datos, limpiarlos, agregarlos, analizarlos y graficar información. Lo han usado en proyectos de investigación o lo utilizan en su trabajo día con día. Y se podría decir que uno como aprendiz aprende en algún momento a dominar el lenguaje. Pero digamos que ahora les piden que den un curso intensivo para sus colegas. Entonces necesitan planear lecciones y demás. La gran pregunta acá es si ustedes saben enseñarlo, o más bien, como me gusta pensar a mí, es si realmente puedo enseñar, o sea, si realmente se enseña a programar R. Y el pensamiento que les quiero introducir aquí es que más que enseñar a programar R, nosotros los instructores somos unos guías que precisamente hacemos eso, guiar, eh, que se significa, entre otras cosas, indicar el camino del aprendizaje y también vamos a dirigir y supervisar el crecimiento de cada uno de los alumnos. Entonces, este es el nuevo pensamiento que, bueno, no es nuevo, ¿verdad? El pensamiento nada más que como nosotros como maestros, además de todas las tareas que hace un maestro, que hace un profesor, somos unos guías que tenemos que estar en cada sesión de la mano de cada estudiante, indicándoles las herramientas y los pasos a seguir para que verdaderamente aprendan, porque al final el aprendizaje no es solo dado por un profesor, sino que cada persona tiene que construir su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, em, algunos de los tips, algunas de las cositas que podemos tener, que debemos tener claro para empezar a guiar el aprendizaje del lenguaje de programación como R. Y creo que lo más importante en este caso es que nosotros como instructores no lo sabemos todo, ¿verdad? No podemos saber eh, todos los componentes de R, no podemos saber todos los ejercicios que se pueden utilizar, no podemos saber todos los casos de aplicación,
no tenemos a la mano todos los datasets que podemos usar. Em, Incluso nosotros como instructores aprendemos nuevas cosas día con día en cada sesión. Vamos a algunas cosas a saltarnos algunas cosas, puede ser que no sea relevante en el momento, puede ser que se nos olvide en el momento. Y en ese punto, saber que los estudiantes van a generar preguntas. Y eso es muy importante porque aquí es donde hay que darle flexibilidad a las clases. Abrir ese espacio para resolver las inquietudes, tratar de resolver algunos de los problemas propuestos por los estudiantes. Cuando ellos están escribiendo código, nos vamos a enfrentar a nuevos casos, nos van a preguntar nuevas cosas y algunos no los vamos a tener la respuesta en ese preciso momento, pero tenemos que buscarla. Y ahí está lo bonito en el momento en que nosotros tenemos que desarrollar la solución en vivo y eso le da mucha riqueza al taller. Y junto con la flexibilidad también viene ligada la preparación de las sesiones. Y eso puede sonar muy trivial, pero la verdad es que como el tiempo es tan valioso, debemos pensar en el popular colchón de tiempo, que es crucial para poder brindar todo el material en cada sesión. Y más que todo es crucial porque con un colchón de tiempo al final de cada sesión podemos estar tranquilos y un poco más confiados y tal vez no vamos a correr tanto, sabiendo que tenemos ese espacio en donde vamos a poder resolver las consultas y vamos a poder hablar un poco más con los estudiantes, inclusive evaluar cada una de las sesiones. Nosotros hacemos eso mucho, evaluarnos al final del día para ver qué es lo más provechoso que han visto los estudiantes en ese momento. Entonces es muy, muy importante ese colchón de tiempo. Y de los temas más hablados en este 2020, este, este tema que puede ser para toda una charla y faltaría tiempo para cubrirlo. Incluso se ha hablado mucho en webinars y conferencias alrededor del mundo. Esa transición de la presencialidad a la virtualidad, ¿verdad? Nosotros, como instructores, ahora que nos movemos a la virtualidad, lo que más importa es buscar esas herramientas propicias que provean la usabilidad, la conectividad, la interactividad y una claridad de diseño que nos pueda servir para todas las clases. El consejo acá es que ustedes como futuros instructores o guías, ¿verdad? Busquen esa herramienta preferida. Piensen si les puede satisfacer todas sus necesidades, luego verifiquen que los usuarios tienen acceso a ella y que es apta para la audiencia. Y si no cumple alguno de esos, no importa, no se preocupen. En la web están cada día saliendo más y más herramientas que se pueden utilizar para, para sus talleres. Algunas con más interactivas, otras más visuales. Con esto la audiencia no se va aburrir, ¿verdad? Dejar un poco lo magistral, no hablar tanto de código y código, sino que presentar casos, resolver dudas, hacer que los alumnos tengan ese camino claro y mostrar el camino para las herramientas, ¿verdad? Y tener en cuenta que los estudiantes van a trabajar después y van a aprender más después de las clases que lo que ustedes pueden dar en una sesión de 2 o 3 horas. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Ahora, algunos de los temas que nos enfrentamos frecuentemente cuando estamos dando clases es cómo vamos a enseñar a programar, cómo vamos a interactuar con el grupo, cómo vamos a manejar la diversidad que hay en cada grupo. Y 3 puntos claves que hemos encontrado que tenerlos en cuenta a la hora de preparar el material para las sesiones o incluso a la hora de explicar los temas, a la hora de hablar los términos que usamos, es clave validar que los conceptos que estamos usando, que una base significa lo mismo para todos, un marco de datos significa lo mismo para todos, y no debemos asumir que los conceptos, la terminología que nosotros estamos usando es igual para todo el grupo. Es siempre importante realizar sondeos, preguntar, ¿todos de acuerdo con esto? Entendemos que cuando nos referimos a A es A y no A.1. Entonces, esto siempre es importante, más cuando trabajamos con grupos muy diversos y de diferentes áreas. Otro punto es tenernos nosotros paciencia, aceptar que es normal cometer errores
No podemos sabernos todo de memoria, no podemos saber todas las funciones, todos sus posibles argumentos ni posibles combinaciones. Entonces algo muy probable que suceda es que cometamos errores en el código, que nos suceda algo, no salga bien, alguna instalación no salga bien. Es normal, le puede pasar a algún otro estudiante y puede ser que no tengamos la respuesta inmediatamente, pero estas situaciones son también provechosas porque es el momento en el que nosotros podemos transmitirle al grupo cómo vamos a interpretar un error cuando sucede, porque les va a suceder, cómo vamos a afrontarlo, cómo vamos a abordarlo, cómo vamos a identificar el problema realmente, qué es, en dónde está, cómo buscarlo y finalmente cómo solucionarlo. También es nuestra responsabilidad darles las herramientas a ellos y decirles, a nosotros también nos pasa y así lo solucionamos. Estas son algunas opciones, estas son algunas herramientas para abordar esto que va a pasar. Siempre va a pasar, siempre van a haber errores, siempre van a haber inconsistencias, siempre se nos olvida un paréntesis. Entonces, también es incluso provechoso dejar errores a propósito en las lecciones para poder abordarlos y darles las herramientas de cómo buscar ayuda incluso y cómo enfrentarnos cuando nos sucede, que no hay que dejarlo todo botado, sino que hay que empezar a leerlo y buscar ayuda. Entonces, estos casos es siempre muy provechoso cuando sucede abordarlo con calma y transmitir que es algo normal y que se puede solucionar. Otro punto importante es que el proceso, es entender que el proceso de aprendizaje a programar cualquier lenguaje no es lineal, especialmente en R, que hay tantos paquetes, tanta diversidad de temas y tantas aplicaciones. Entonces, debemos entender que este no va a ser un proceso igual y no va a ser lineal. La curva de aprendizaje no va a ser al mismo ritmo para todo el grupo. Entonces, hay que recordar que no todas las herramientas van a tener el mismo nivel de dificultad. Lo que nosotros tal vez pensemos que es muy difícil para un grupo, que vaya a ser muy difícil, puede ser que lo entiendan súper fácil, y los temas que nosotros pensamos que iban a ser súper sencillos les cueste más por algún tema de fundamentos, por algún tema de conceptos. Entonces, siempre hay que transmitirles paciencia, que entendemos que sus curvas de aprendizaje son diferentes, pueden ser que vayan muy rápido y lleguen un tema y se estanquen. Hay que darles la mano y ayudarlos a seguir al siguiente tema, a comprender, a superar las dificultades que vayan encontrando con los temas que vamos viendo, las funciones que vamos abordando durante las sesiones. Eso es muy importante. También tener empatía con el grupo y entender que no todas las personas van a tener el mismo proceso de aprendizaje y no se van a encontrar las dificultades en los mismos lugares. Y transmitirles paciencia y perseverancia, eso es lo más importante. Algunos ejercicios que hemos detectado que son muy valiosos para llevar este ritmo de la clase más parejo, más homólogo, es tener comunicación directa con los estudiantes durante los ejercicios, organizar un método para evacuar dudas. No es si estamos en Zoom o si estamos presencial, no es que todos van a empezar a hablar, sino hay que llegar a un acuerdo con ellos, de decirle, bueno, levanten la mano o apunten en el chat o pongan la manita arriba en Zoom. Hay diferentes herramientas, diferentes estrategias que hay que acordar, qué funciona con el grupo, que todos estén de acuerdo y apegarnos al método de evacuación de dudas para que nadie se quede por fuera y nadie se quede sin poder evacuar sus dudas. Puede ser que todos tengan la misma duda, entonces es importante sondear y ir incluyendo a todas las personas integrantes del grupo. Trabajo en grupo, siempre vamos a tener personas que van a ir más despacio, personas que van a ir más rápido. Es importante habilitar espacios para que las personas que van más rápido puedan compartir con las que no y puedan ayudarse entre sí y empiecen a sentir ese sentido de comunidad, ese sentido de apoyo, que es algo muy fuerte y muy propio de la comunidad de usuarios de R, es que la comunidad siempre está para apoyar. Entonces es importante habilitar esos espacios en las sesiones, más ahora que es virtual principalmente. Entonces tenemos que aprovechar ese espacio de humanidad dentro de las sesiones para que puedan interactuar entre ellos y no solamente seamos nosotros los que hablemos. Ellos también tienen mucho que aportar, entonces es importante habilitar esos espacios y preferiblemente de forma anónima, para que nadie se vaya a sentir mal, es chequear el avance del grupo. Cómo van, puede ser por chat, puede ser por correo, cómo les está yendo, están teniendo dificultades, qué temas les están, mandarles recursos adicionales,
contenido hay para avanzar y para cubrir dudas. Entonces siempre es importante tener una comunicación con el grupo de manera que ellos no se vayan a sentir, las personas participantes no se vayan a sentir desamparadas, sino que tengan la confianza de comentarnos, me está costando esto, me estoy quedando atrás con este tema, necesito más recursos, necesito más práctica. Hay muchos recursos en Internet, entonces podemos aprovecharlo. Y esto es clave para poder llevar un mismo ritmo de la clase y poder avanzar y cubrir todo lo que se planea cubrir en una sesión. Bueno, y ahora que tenemos en mente esta perspectiva que nosotros manejamos de ser guías, ¿verdad? Más que maestros, y este proceso de aprender a programar, otro tema que nos parece muy importante es pensar en a quién le vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque poblaciones diferentes van a aprender diferente. Vamos a encontrar en nuestra aula, cuando lleguemos a dar talleres, que los niveles de programación van a ser diferentes. Vamos a tener personas que tengan cero experiencia en programar en ningún lenguaje y otras personas que ya tengan un poco más de experiencia en otros lenguajes o incluso en R. Entonces, dado este contexto, tenemos que recordar varios puntos importantes. Uno, el valor de cada individuo. Indiferentemente de su nivel de programación, cada uno va a tener mucha experiencia en su área y en su profesión. Entonces, es importante recordarles esto y considerarlo como aportes que pueden hacer a la clase más allá de lo que sepan programar. Luego, como ya mencionaba Mariana, es importantísimo reconocer su propia curva y darles a entender esto. Recordarles que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y que eso es perfectamente normal y válido. Y que no pueden estresarse si sus curvas de aprendizaje son diferentes a las de sus compañeros, que esto probablemente vaya a suceder dados los niveles de programación diferentes que tenemos. Entonces es muy importante recordarles constantemente que se den el tiempo de tomar su propia curva y llevarlo con calma. Y por último, aprovechar las diferencias. En las diferencias está la riqueza. Entonces, ya que vamos a tener una población variada con diferentes niveles de programación, pero con diferentes fortalezas en otras áreas, podemos aprovechar esto para crear conjuntos en el grupo, ¿verdad? Que todos compartan lo que saben más allá de programar y que así se cree una comunidad de una vez para irlos enseñando, ¿verdad? Esa comunidad de R en la que todos aprendan de los otros, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar eso para que la clase sea aún más de lo que puede ser, ¿verdad? Luego, otro tema importantísimo a considerar cuando tenemos diferentes poblaciones en un mismo salón son las técnicas de enseñanza. Nosotros en nuestro recorrido como profesores de R hemos utilizado principalmente dos técnicas. La de copiar el código, que consiste en que se le da a los estudiantes ya el código hecho, entonces ellos lo copian, lo corren y se analiza qué es lo que está pasando, o la de escribir el código, que es donde se les indica qué es lo que se debe hacer y ellos deben escribir el código desde cero. Entonces, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas. Si utilizamos la de copiar el código, esto se puede tornar poco llamativo, pues llega un punto en el que solo copian y pegan, ¿verdad? Y ya se pierden de la clase. Sin embargo, esta técnica le ayuda mucho a las personas que se sienten abrumadas porque están aprendiendo desde cero todo. Entonces, el hecho de ir copiando les ayuda a ir asimilando mejor la materia. Y en cambio, la técnica de escribir lo que nos va a permitir es que las personas ya entiendan con mayor claridad qué es lo que está pasando, pues cuando te toca escribirlo ya te queda más claro por detrás qué es lo que está haciendo el código. Sin embargo, si alguien está iniciando, el hecho de que lo pongas a escribir de una vez el código directamente puede ser un poco pesado. Entonces, ¿qué hacer con esto? Tenemos que saber leer nuestra clase, tenemos que saber leer nuestra población, hacer sondeos, entender con quién estamos trabajando y ya una vez hecho este análisis, tomamos en cuenta cuáles son las técnicas que más nos sirven. Si nos sirve más copiar o si nos sirve más escribir o si nos sirve una mezcla de ambos en cierto porcentaje. Entonces es importante considerar esto a la hora del curso y adaptarnos al salón que estamos teniendo en ese momento para poder avanzar todos juntos y que nadie se quede rezagado. Y por último, les quiero hablar de la motivación. No sé si ustedes se acuerdan cuando aprendieron a programar. Esa emoción, la primera vez de que el código nos corrió sin errores y esa frustración de todos esos errores que tuvimos antes de que eso sucediera. Es importantísimo acordarnos de esto porque
esas personas a las que les estamos enseñando muy probablemente están viviendo eso por primera vez. Entonces, tenemos que tener esto en mente para poder empatizar con ellos. Esta es una experiencia que ya nosotros, ya probablemente sea nuestro pan de todos los días en nuestros trabajos o en nuestras investigaciones o en nuestra universidad. Y, y es importante recordar eso porque ellos todavía no están ahí, ellos apenas están empezando. Entonces tenemos que empatizar con ellos y recordarles que está bien, que todavía no sepan hacer todo, que está bien, que esto puede ser un poco abrumador al inicio, pero motivarlos a que perseveren a pesar de esto, motivarlos a que continúen su proceso de aprender, a pesar de que al inicio sea un poco difícil, porque al final lo que queremos es que la comunidad de R sea más grande, queremos que más personas conozcan este lenguaje tan bello y lo apliquen en sus áreas y les facilite su trabajo o su investigación. Entonces, importante recordar esto y motivarlos a ellos a continuar en el camino y a que se integren a esta comunidad tan bonita. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Agradecerles un montón a la organización de Conectar por aceptarnos. La verdad es que para nosotros enseñar R ha sido todo un proceso. Hemos aprendido muchísimo y nos encanta haber compartido esto con ustedes. Aquí les pongo los contactos de nosotros por si alguien quiere escribirnos, estamos a su disposición. Y bueno, aquí los créditos de la presentación. Y ya quedamos a su disposición por si tienen alguna duda o alguna consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Marcela, por la introducción. De mi parte, primero también dar las gracias a todos ustedes que han manifestado ese interés de pues participar de esta disertación que les tengo preparada. Entonces, como dice el título de la presentación, básicamente lo que queremos contar es una experiencia didáctica, una experiencia de mejora que hicimos en un curso de estadística que se imparte para la carrera de Ingeniería de Computación en el Campus Tecnológico Local San Carlos del Tecnológico de Costa Rica. Vamos a ir a conocer un poquito sobre, bueno, cuál fue el punto de partida. En realidad, bueno, el curso es curso de estadística, se imparte para la carrera de Ingeniería en Computación y también la carrera de Ingeniería en Computadores que tiene nuestra institución. Se imparte en los 4 campus que en este momento cuenta la institución, pero el plan piloto solo se trabajó en el campus de San Carlos. Las características del curso, muy similar a cualquier otro curso de estadística, un curso de estadística inferencial paramétrico clásico, que se ofrece al estudiante la posibilidad de aprender técnicas de estadística empleadas en la toma de decisiones, tales como estimación, pruebas de hipótesis, regresión. En la metodología podemos destacar que es un curso pues con clases magistrales, por lo general cuando se imparte de forma normal, se desarrolla con un enfoque semiformal. Es decir, no solamente se van conociendo los conceptos estadísticos y algunos teoremas, sino que no de todos, pero sí, pues un grupo de los importantes, los teoremas, se van demostrando también en la clase. El uso de software queda más a criterio del docente, no hay un software específico que apoye y básicamente se utiliza más con fines didácticos cuando algún docente lo ha utilizado porque precisamente los exámenes que son colegiados en cátedra no permiten el uso de ningún tipo de ayuda o dispositivo durante la prueba. Entonces son los exámenes que se tienen que realizar básicamente con este papel. Mm, y bueno, evaluaciones muy normal, evaluaciones que son de tareas, pruebas cortas e imágenes diseñados también exámenes, perdón, diseñados por cátedra. Este es un extracto así como de manera ilustrativa de más o menos cómo es el formato del material de trabajo. Es un teorema clásico. Acá, teoremas, se desarrolla la parte teórica y para algunos de esos teoremas se va desarrollando la demostración. No, como les digo, no todo se demuestra, pero sí hay una gran mayoría de teoremas que sí se van demostrando conforme se va desarrollando el tema del curso y las clásicas tablas para el cálculo de probabilidades. Y cuando se ha utilizado algún tipo de software, prácticamente
con fines didácticos, el más utilizado tal vez ha sido Excel en algún momento y tal vez su uso más relevante ha sido como el tema final de regresión. Y también el software de Fathom, que es un software más didáctico, más interactivo, como para ilustrar, por ejemplo, de algunas simulaciones de distribuciones muestrales, por ejemplo, qué sé yo, pero no es un software que sea robusto o que tenga un fin específico en análisis de datos. Ahora, ¿qué se implementó en el cambio? Primero, la incorporación de R como una herramienta de análisis de datos a partir de la IDE de RStudio. Entonces, combinamos R más RStudio para apoyar el trabajo de análisis de datos. Utilizamos una app que se llama Probability Distributions para el cálculo de las probabilidades. Para esto, para dejar de lado las tablas de cálculo de probabilidades, nos da mayor precisión de los datos y aparte de eso, nos evita tener que estar trabajando, por ejemplo, extrapolación lineal para calcular algunas probabilidades que no se encuentran en las tablas. Uso excepcional de Excel, opcional, perdón, de Excel, que básicamente tiene una función más de generar algunas bases de datos y tal vez hacer una conversión en formato CSV, aunque se puede hacer también directamente en R, pero bueno, era una opción que se consideró valorar. En cambio metodológico, bueno, en las primeras clases se hace una primera actividad como de inducción al uso de software, conocer la plataforma de RStudio, las bondades que tiene, facilidades, y de manera tal que los estudiantes se puedan rápidamente familiarizar con la sintaxis del lenguaje de R. Se abordaron los conceptos teóricos de la clase y luego de forma paralela se van desarrollando unos ejemplos pequeños, tal vez a nivel teórico, como para que el estudiante tome más conciencia de todo el proceso, todo lo que implica, los elementos que van involucrados y luego se pasan a ejercicios tal vez con datos, digamos, bases de datos un poco más grandes más para ser analizadas también en R. Los códigos generados para cada tema se trabajaron en documentos en formato R Markdown y se exportaron como documentos HTML o PDF que quedaban en la base de material didáctico para que el estudiante se preparara para las evaluaciones. Muy bien, en la evaluación se hicieron algunos cambios acá importantes. Los estudiantes realizaron pruebas parciales que estas debían resolverse haciendo uso de R. En esta vez sí permitimos que durante la realización de la prueba ellos pudieran utilizar R, por supuesto, ¿verdad? Había que ser consecuente con la forma en que estábamos trabajando y con la forma en que se tenía que evaluar, desde luego. Entonces, inclusive, digamos, en parte los exámenes funcionaban tal vez como una especie de proyectos, un caso que se daba con una base de datos y los estudiantes hacían el análisis. Un componente aquí importante que fue bastante valioso era que se permitió hacer el trabajo de manera individual o hacerlo en parejas o en tríos. Cuando se hizo en parejas y en tríos, se les pedía a los estudiantes que también generaran un video, alguna videollamada que grabaran, ¿verdad? Donde se generara una discusión de los resultados que habían obtenido y cómo habían resuelto los diferentes retos que se les plantearon. Por motivo de la pandemia, el curso empezó de manera presencial, pero básicamente cubrimos unas pocas semanas del semestre y luego tuvimos que pasar de manera abrupta a modalidad virtual. Entonces, más o menos un 30-70% fue el equivalente entre presencial y virtual. Bueno, esta evaluación, como les comentaba, bueno, comentaba un poco sobre las pruebas, pero digamos, en realidad la hicimos como en tres fases o en tres modos diferentes. Las pruebas, una entrevista experto, que ya les vamos a contar en qué consistió, y también un taller de estadística descriptiva, que era como una formación complementaria para ellos. En la parte de entrevista, em, los estudiantes trabajaron en grupos de tres y ellos se encargaban de contactar, bueno, en ese caso también yo como profesor, cuando ellos no podían contactar a un profesional en el campo, digamos, que se estaba solicitando, entonces uno podía proveer algunos contactos para que ponerlos digamos, en comunicación entre a los estudiantes y al profesional para que pudiera facilitar la entrevista. La idea es que fuera un profesional afín a su formación, es decir, algún ingeniero en sistemas, ingeniero en computación o formaciones análogas, que en este momento estuviera trabajando en el mercado laboral,
pero que vinculado al análisis de datos de alguna manera. O sea, no, la idea no era contactar un ingeniero en computación que estuviera desarrollando pues como desarrollador o ciberseguridad y qué sé yo, otras tendencias, sino que tuviera precisamente tal vez digamos, el componente de análisis de datos. Entonces se coordinaba con el profesional para realizar una videollamada que los estudiantes grababan y ahí quedaba la entrevista que luego era compartida con el resto de los compañeros de la clase. La entrevista constaba básicamente 3 preguntas que tenían un componente esencial, que era visibilizar la necesidad que tenía un ingeniero en computación de conocer sobre análisis de datos y en particular saber cómo procesarlos o analizarlos utilizando R. En particular, qué valor agregado le daba R en la formación profesional de un ingeniero en computación. Las entrevistas fueron bastante variadas. Habían funcionarios del sector público, privado, funcionarios internacionales con conocimientos en diferentes tipos de datos espaciales, demográficos, experiencias en Smart Cities, etcétera. En resumen, bueno, estas son unas capturas de algunos de los videos de algunos de los funcionarios entrevistados, pero aquí rápidamente quería comentarles, por ejemplo, se iniciaba la entrevista dándole la frase al especialista de que había una visión de que los datos era el futuro petróleo de la humanidad, que se refiriera al respecto, si su posición era a favor o en contra y qué similitudes encontraba con esa analogía y qué diferencias. También se les consultaba eh, qué importancia tenía para el ingeniero en computación conocer análisis de datos, si eso le daría, digamos, mayor competitividad a futuro en su formación. Y finalmente, la tercera pregunta era si daría alguna ventaja al ingeniero en computación conocer el uso de R para análisis de datos a un nivel avanzado. Bueno, y finalmente una recomendación ahí entre colegas que se dejaba un espacio de libre elección. Bueno, la evaluación del taller también, que esa es la tercera parte de evaluación, ¿verdad? Recuerden que comentábamos las pruebas, la entrevista y el taller. Se trabajó en grupos de 3 personas. Los estudiantes lo que hicieron ahí fue diseñar una actividad tipo taller. O sea, el taller en realidad era como el conjunto de actividades, que en un principio se había pensado, como estamos trabajando en presencialidad, que se iba a hacer un solo día, donde iban a tener sus tiempos tipo congreso y cada grupo iba a estar a cargo de alguna de las actividades y íbamos a desarrollar las 6 actividades durante un día, digamos, de formación, pero que fuera práctico, es decir, el resto de la audiencia iba a traer su equipo de computacional para poder ir trabajando los códigos y realizando las actividades que iban explicando los expositores, los estudiantes a cargo de la actividad taller en ese momento. Pero por motivo de la pandemia hubo que cambiar la modalidad y entonces se le pidió a los estudiantes que elaboraran algunos materiales y que lo hiciéramos de manera virtual. Para el tema asignado, entonces se proporcionaron algunos materiales bases, digamos que como profesor digamos, se les dio. Cada grupo diseñó la actividad taller para sus compañeros, quienes debieron trabajar durante 2 semanas. Se les dio 2 semanas de tiempo a los estudiantes para que entraran y realizaran las actividades, viera la actividad taller. La actividad taller debía contener un manual en formato HTML generado mediante un documento de R Markdown con los ejemplos desarrollados, un video explicativo de dicho material y al menos una actividad corta como evaluación para los compañeros de la clase para constatar, y eso me servía a mí como profesor para poder asegurarme de que los estudiantes habían puesto en práctica los conocimientos abordados en la actividad taller, porque eso tenía puntos para la calificación. Los temas que se les daban no son temas propiamente del curso, digamos, de estadística diferencial, pero sí que apoyan y complementan bastante, porque ellos tampoco tienen como la oportunidad de otros cursos de abordar este tipo de temáticas. Entre ellos se trabajó tabulación, graficación, medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, medidas de dispersión, datos agrupados y no agrupados, diagramas de cajas, boxplot y violin plot, elaboración de documentos de R Markdown, gráficos de barras y su uso, gráficos de lollipops y de pastel, introducción al text mining y la creación de los word clouds. Todo este material se tenía que trabajar desde luego en R. Aquí mostrarles una lista de
pues muchos de los paquetes que se utilizaron pues a lo largo del curso, muchos de ellos están relacionados con el análisis de datos propiamente, las pruebas de hipótesis específicas, otros son para realizar algunos gráficos específicos, paquete como ggplot2 que no puede faltar. Hay otros paquetes que son más complejos y que tienen también dentro de sí pues la librería ggplot2, pero bueno, se utilizaba para hacer otro tipo de procesos, otros paquetes que nos servían como bases de datos que están libres ahí para analizar y trabajar. Algunas hojas de referencia como esta que se ilustra ahí, donde se explica cuáles son algunas recomendaciones para trabajar todo el texto plano y otros elementos para hacer de mayor calidad los documentos de R Markdown. Bueno, dentro de los logros que se pueden destacar dentro del aprendizaje logrado por los estudiantes, bueno, es que al final del curso los estudiantes pudieron tener un uso de la IDE de RStudio aprovechando muchas de sus bondades, la conocieron bastante bien, generar reportes de calidad mediante documentos de R Markdown exportados en formatos diferentes, ¿verdad? HTML, documentos de PDF, donde en esos documentos aprendieron a usar muchos de los componentes de mejora de formato de estos, como los templates para mejorar las presentaciones de documentos web, creación de tablas, formatos de títulos, viñetas, insertar enlaces web, insertar chunks de códigos y propiedades de estos, o sea, hacerlos visibles, no visibles, que se ejecuten o no, formatos para texto plano, inserción de texto simbólico usando LaTeX, carga de imágenes, entre otros aspectos. Aprendieron a crear proyectos de R, bases de datos, cargar, extracción, modificación, operaciones con matrices, uso de paquetes específicos para diferentes análisis estadísticos estudiados en el curso, generación de gráficos de alta calidad, operaciones estadísticas básicas en R, interpretación de resultados y realizar simulaciones. Es importante aclarar aquí que parte de la justificación de por qué hacer esta modificación o esta implementación de utilizar R, que implica una curva de aprendizaje, pues bastante importante para una persona novata como estudiante de ingeniería en computación, era precisamente que ellos tienen un bagaje y la formación ya avanzada de lo que es meramente la programación. Entonces, la curva de aprendizaje iba a ser mucho más corta, a diferencia que si estábamos trabajando con estudiantes de otro tipo de ingeniería. Por eso, nos animamos y pensamos que sobre la marcha íbamos a lograr ese dominio propio del lenguaje, digamos, porque a diferencia de otras ingenierías, posiblemente hubiese habido que implementar tal vez un curso introductorio a R a nivel básico antes de poderse aventurar a avanzar a la parte de análisis de datos. Muy bien, quisimos consultar a los estudiantes también sobre la percepción, digamos, de estos cambios. Teníamos estudiantes que por primera vez llevaban el curso, pero teníamos también estudiantes que estaban repitiendo. Entonces se les preguntó en una escala de 1 a 5, donde 5 era la mejor calificación y 1 la peor calificación, que nos dieran una valoración sobre el uso de R en análisis estadístico y fue bastante bien evaluada. Solo 18 estudiantes de los 36 fueron los que fue libre la contestación del instrumento, pero tuvimos una muestra bastante buena. Entonces, 14 de ellos pues dieron una muy buena calificación, 2 también una calificación bastante aceptable y 2 que dieron una calificación regular. Sin embargo, no tuvimos una calificación baja sobre el uso de R para el curso. Sobre los documentos que se generaron, que era el material didáctico para ellos, que contenían teoría y código, que eran los de R Markdown, también hubo una muy buena aceptación de los materiales, parecía de muy buena calidad y muy útiles para su formación. También preguntamos a los estudiantes sobre la percepción en relación, digamos, de algunos actividades que se realizaron y si estas actividades ellos recomendaban eliminarla, mantenerla con cambios o mantenerla de manera similar a como se abordó el curso. Sobre el uso de R tuvimos una muy buena aceptación para mantenerlo tal cual se trabajó. 2 estudiantes por ahí nos indican que se mantenga, pero que se haga pues tal vez algunos ajustes, algunos cambios. Posiblemente ahorita les comento por dónde podría ir algunos de esos cambios que se sugieren. Nadie recomendó eliminarlo. Los documentos de R Markdown también
fueron muy bien recomendados. La actividad de taller, 3 estudiantes pues prefirieron que se elimine el curso, 9 que se mantenga tal cual se hizo y pues 6 estudiantes consideran que es valiosa, pero que hay que hacerle algunos ajustes. Y la entrevista al experto, 13 consideraron que se mantenga tal cual, se trabajó la entrevista, mantener los cambios, mantenerla, perdón, con algunos cambios, 3 estudiantes y 2 estudiantes que consideran eliminarlo. La parte de entrevista era importante y se planteó al inicio del curso con 2 aspectos claves. Una era que pudiera decirle a alguien de afuera que no fuera el profesor, precisamente al estudiante, por qué era importante. Y ojalá alguien que fuera de su profesión, para que le contara por experiencia propia cómo en el mercado laboral ha sido importante para él o para ella conocer sobre análisis de datos. Y lo otro es que conocieran también la percepción en el mercado laboral de cómo visualizan a R, ¿verdad? Dentro de las formación profesional de los ingenieros en computación. Aquí algunos comentarios de los estudiantes sobre esa percepción del curso en general y sobre los cambios que se hicieron. Y, por ejemplo, este estudiante que dice que agradece porque probablemente no hubiera sido posible conocer sobre él a lo largo de la carrera si no se hubiera trabajado en el curso, que lo considera muy valioso y le da un valor agregado a su formación. Este otro estudiante que dice que la forma en cual se abarcó el curso fue muy provechosa, excelente, las presentaciones, documentos generados en R que estuvieron genial y agradece ese trabajo, excelente enfoque usando R. Por acá, estos 2 estudiantes tal vez pueden ser los que aportan un poquito a por qué se considera usar R, pero con algunas modificaciones. En particular, este estudiante hace una analogía con la forma en que trabajan otros lenguajes de programación en su carrera y considera que tal vez en el curso no se dejaron algún tipo de trabajos donde pudieran que desarrollar mucho código, sino básicamente era trabajar algunas funciones y resolver algunos problemas identificando los parámetros que necesitaba utilizar para alimentar la función en R y poder realizar el análisis estadístico. Y tal vez como ellos están más acostumbrados a que tienen que desarrollar líneas de códigos, entonces tal vez le quedó a deber un poco ahí el curso. Em, y el otro estudiante que hace una recomendación de que se podría conversar con los profesores de bases de datos para poder vincular el trabajo en R con bases de datos también, porque dicen que inclusive sí utilizaron ellos R en el curso de bases de datos, pero a muy baja escala, pero que entonces tal vez se podría potenciar un poco más si se hace esa conversación. Sobre el cambio de percepción sobre el uso del programa R a lo largo del curso, que pusieran una escala de 0 a 10, cuánto había cambiado sobre sus expectativas iniciales y sobre lo logrado al final del curso y tuvimos una muy buena percepción también de la mayoría de los estudiantes. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué utilizar R? Bueno, porque R es un software básico de referencia a nivel del mundo en estadística, una de las herramientas más potentes y eficientes del mercado. Es un open source también, es estable, confiable, flexible y está a la vanguardia. R está pensado para cálculos estadísticos, matemáticos, creación de gráficos de una manera fácil y rápida. Aquí es importante, y bueno, hay otra experiencia que trabajé el semestre pasado que es utilizando R en curso de investigación de operaciones, que posiblemente tal vez lo podamos contar en otro momento, pero bastante interesante también esa aplicación. R es capaz de conectarse a cualquiera de las bases de datos más utilizadas hoy en día. Puede trabajar variables cualitativas, cuantitativas, datos estructurados y no estructurados, videos, audio, imágenes, texto, estadística en general, estadística bayesiana, métodos para deep learning, machine learning, minería de datos, GIS, web mining, un alto uso también en la parte de álgebra, métodos numéricos, como vimos, investigación de operaciones que les explicaba hace un momento. Cuenta con esa biblioteca ggplot2 que por una filosofía de gramática de gráficos basado en capas para la construcción de gráficos es muy competitiva, hay gráficos de muy alta calidad y de alta complejidad y que básicamente R es el que lo tiene. Tiene una versatilidad de vincularse con otras plataformas. La IDE de RStudio cuenta con muchas herramientas para generar reportería de alta calidad. Muchas empresas y universidades utilizan el software R también para el análisis de datos, perdón, el análisis de datos estadísticos por su robustez y su gran modularidad e infinitas posibilidades también que ofrece.
La carrera cuenta en este momento con una comunidad que ya lleva pues, más de 2 años de ciencia de datos y entonces R es un componente importante también dentro de la comunidad si el estudiante quisiera participar en él. La carrera de computación de San Carlos inició con la implementación también de una especialización en ciencia de datos. Se sacó una cohorte acá en la zona y entonces se ha vuelto más popular también el uso de R. Los estudiantes han participado en un primer Datathlon también, que es algunos retos de programación usando R. Em, Se realizó un primer simposio de ciencia de datos también a través de un COMDES, donde se habló sobre esta temática y también el uso de R propiamente, de un seminario de actualidad científica y tecnológica, un programa de la Escuela de Ciencias Naturales Exactas. Ya venimos trayendo especialistas en Big Data, minería de datos y demás para ir hablando como de estos temas y sensibilizando a la población en general. La empresa privada cada vez más está requiriendo profesionales que tengan dentro de su formación conocimientos avanzados en R. Aquí un gráfico que muestra más o menos los ingresos de un ingeniero en computación con conocimientos en Python y un conocimientos en R como un valor agregado. También mejora sustancialmente sus expectativas salariales. Los estudiantes de ingeniería en computación cada vez van buscando desarrollarse en especialidades de data analysis, data scientist, marketing, system integration engineer, data engineer, big data engineer, etcétera. Digamos que son como ramas afines donde R es una herramienta bastante importante. En cuanto a demanda laboral, para los ingenieros en computación, R, digamos, es uno de los 5 lenguajes que recomiendan que deberían saber, en especial la gente que se dedica a ciencias de los datos. Hoy R en el mundo, este dato es importante. Pasó a ser, pasó al lugar 9 del 18 dentro de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. Esto en el índice de TIOBE, bueno, ahí dejo la información para que se investigue un poquito al respecto, pero R pasó de la posición 18 a la 9 y eso es bastante importante y este gráfico muestra el crecimiento de uso de R que se está teniendo a nivel mundial. Esto es basado en los motores de búsqueda más importantes como Google, MSN, Yahoo, Baidu y otros que aquí se mencionan, donde la gente está buscando información. No necesariamente esto tiene que ver con el uso adecuado, pero o el uso, digamos, que se le da específicamente al software, pero sí las consultas por dónde van. Bueno, y finalmente, acá una consulta que se hizo, 15,000 usuarios en Twitter que respondieron sobre su lenguaje más usado y él reaparece aquí dentro de la lista del top 10, entonces que también le da un bastante prestigio. Y finalmente, para terminar esta presentación, ya segmentando un poquito y no poniendo R a competir contra otros lenguajes que son más generalistas y más enfocados a desarrollo, a nivel de Machine Learning, de ciencia de datos, R se posiciona como el tercer lenguaje más utilizado a nivel mundial también para la gente que está trabajando en Analytics, en Data Science y Machine Learning. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta acá con la presentación y quedamos a la espera para atender sus consultas.